Un momento. Regresar con la presentación al inicio. Sí, bueno. Okay. Buenos días a todos. A nombre del secretario de Educación, el licenciado Francisco Ayón, y el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, el maestro Ricardo Villanueva Lomelí, les damos la más cordial bienvenida a esta primer conferencia que lleva como título Efectos de la privatización de espacios públicos en fraccionamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Es una de una serie de participaciones que tenemos preparadas para todas y todos ustedes y que es el resultado del esfuerzo coordinado entre estas dos dependencias del Ejecutivo del Estado y en el marco de Jalisco Regional. Vale la pena mencionar que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Subsecretaría de Planeación en vivo vía internet por el canal Ustream de Jalisco Regional, una estrategia coordinada por la Secretaría de Educación para llevar a nuestras regiones todas aquellas iniciativas y trabajos que puedan convertirse en proyectos al interior de las dependencias, así como esfuerzos transversales entre estas en apoyo al fortalecimiento del desarrollo de nuestro Estado. Damos inicio a la actividad del día de hoy, jueves 12 de diciembre del 2013, presentando a las personas con las que comparto esta mesa. El maestro Jaime Aguilar Morales, director general de Inversión Pública, la licenciada Zaida Barragán Ocampo, coordinadora de la Dirección General de Inversión, la licenciada Durdana Prado, coordinadora de Cooperación para Europa, América Latina y el Caribe de la Dirección de Relaciones Internacionales, el maestro Bernd Pfannenstein, profesor invitado del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara y en esta ocasión invitado especial de Jalisco Regional. Bienvenido. También está con nosotros el maestro José Javier Ramírez Cepeda, de la Dirección de Organización y Normatividad, que nuevamente les da la más cordial bienvenida, y un servidor. A continuación, cedo el micrófono al maestro Jaime Aguilar, director general de Inversión Pública, quien nos compartirá un mensaje. Gracias, Raúl. 1 más 1 es igual a 3, es el emblema de la sinergia. Sí, es el algoritmo de la sinergia, 1 más 1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque el potencial de cada uno de ellos se duplica o se multiplica en la medida que lo compartimos. Y bueno, este es un esfuerzo que refleja esa intención de la sinergia. Bueno, primero les agradezco su presencia. Para mí es un gusto enorme iniciar con este tipo de ejercicios, ¿sí? Porque desde Jalisco Regional, que lo hemos llevado codo a codo junto con todos nuestros compañeros de esa instancia de coordinación intragubernamental, es el resultado pues de ese esfuerzo lo que permite este tipo de acciones, ¿sí? Más las que vienen, ¿sí? Todo esto suma a que nuestro ejercicio como servidores públicos sea más efectivo, sea mucho más eficiente y por supuesto eso genera un gobierno mejor, ¿sí? Y por supuesto eso significa beneficio a los habitantes, por eso estamos trabajando. Y bueno, esta serie de conferencias, de ejercicios que estamos haciendo, también no quiero dejar de agradecer el esfuerzo que hacen personas importantes por su entusiasmo, por su disponibilidad, por su proactividad, como el licenciado Javier, ¿sí? La licenciada Zaida, que ellos como motorcitos están haciendo posible este esfuerzo, por supuesto con un agradecimiento a todos, a la Secretaría de Educación, a Durdana, a Raúl, al maestro Bernd, todos ellos también, el esfuerzo que hacen es muy importante para lograr esto. Bien, ¿qué nos ocupa el día de hoy? Nos ocupa una plática, una conferencia sobre un tema muy importante para nosotros, el espacio público. Sí, es el espacio donde se da la convivencia humana, donde se refleja la cohesión, ¿sí? Y donde nosotros estamos conviviendo con los demás habitantes de la ciudad. Ese espacio público, a veces tan degradado, tan olvidado, creo que es importante el tomarlo en cuenta, el ponerlo en nuestro radar de nuestras acciones, porque es ahí en donde nosotros convivimos y donde nosotros nos reflejamos como ciudad. Entonces, habrá que aprovechar al doctor Bernd para
que nos aporte ese conocimiento sobre el espacio público, compartir también nuestras experiencias, y eso redundará en un mayor conocimiento y por supuesto en mejores acciones de nuestras diferentes instancias. No me resta más que ceder el uso de la palabra a la maestra Zaida Barragán, que es la secretaria técnico de Jalisco Regional. Muchas gracias, buenos días. Únicamente mi mensaje es para que aprovechemos esta conferencia. El tema es muy importante, como ya lo mencionó el maestro Jaime, pero no solamente aquí en lo presencial, sino que invitarlos a difundir ya en el canal Ustream de Jalisco Regional. Este es un logro más, o el primero en cuestiones de temas de capacitación, y que estaremos aprovechando también para las próximas secciones, y que queremos lograr el contacto con el doctor maestro Bernd, para que la Universidad de Alemania de Passau podamos tener o nos pueda ofrecer más conferencias o videoconferencias. Probablemente lo tendremos de regreso este próximo año en febrero, si Dios quiere. Entonces la invitación es esa, a los 5 meses de Jalisco Regional. Este es un fruto, un logro importante. Entonces la invitación es que lo aprovechemos, que sigamos compartiendo y buscando oportunidades para ver en qué podemos apoyarnos, cómo lograr esa sinergia y seguir trabajando por Jalisco Regional. Bueno, aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial al arquitecto Rafael Lozano, que nos hace el honor de acompañarnos. Él es director general en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y bueno, es un compañero también en este tipo de ejercicios. Muchas gracias, arquitecto. Bueno. Le cedo el uso de la voz a la licenciada Durdana, quien nos va a leer una breve reseña académica y profesional del maestro. Muchas gracias, buenos días. A nombre del doctor Jorge Alberto Quevedo Flores, director de Relaciones Internacionales de Secretaría de Educación, y a nombre propio les extiendo un caluroso saludo y me permito presentar a nuestro invitado de honor, el maestro Bernd Pfannenstein. Es profesor investigador de la Universidad de Passau en Alemania y actualmente se desempeña como profesor invitado en el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Nos sentimos muy honrados de que nos acompañe esta mañana. E igualmente hago la invitación para que aprovechemos este foro, este espacio de diálogo y de reflexión en torno a temas que nos preocupan y nos ocupan, a los que estamos aquí y a los que nos hemos integrado a esta iniciativa de Jalisco Regional. Muchas gracias por la invitación y brevemente daré lectura a una semblanza del maestro Pfannenstein. El maestro Pfannenstein tiene formación en docencia del inglés y geografía a nivel secundaria por la Universidad de Passau. Es maestro en geografía y candidato a doctor por la misma universidad. Desde 2012 se desempeña como maestro de geografía a nivel licenciatura en Passau y desde abril de 2013 tiene esta misma función en la Universidad de Guadalajara, a la que ha sido invitado para participar nuevamente para el ciclo lectivo 2014. Recientemente fue invitado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar una estancia que tendrá lugar entre febrero y marzo del próximo año. Y entre otras actividades ha impartido los cursos de Introducción a la Geografía de Europa, Geografía Urbana, el curso de Ordenamiento Territorial de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio, todos ellos en la Universidad de Guadalajara. También ha realizado importantes visitas y trabajo de campo en la India, en Chile, en Alemania, en Austria y en nuestro estado, en el interior del estado y en San Luis Potosí. Las conferencias que ha impartido durante su estancia en nuestra ciudad han sido las ciudades latinoamericanas en la geografía urbana, barrios cerrados en Guadalajara, una aplicación de sistemas de información geográfica en la geografía urbana y el modelo de la ciudad latinoamericana en la geografía urbana, el caso de Guadalajara. Entre sus líneas de investigación encontramos geografía urbana y geografía rural, y particularmente urbanizaciones cerradas. Y entre sus publicaciones, dos destacan particularmente. Uno es el mapa del pueblo
Kamupilai Chatram, en Tamil Nadu, en India, y Centros Logísticos de Europa, los puertos de Rotterdam y Hamburgo, ambos publicados en prestigiosas revistas alemanas. Entre sus proyectos de investigación, como profesor investigador invitado en México, destacan Los pueblos mexicanos, una perspectiva de México rural, Geografía turística de Bahía de Banderas, las playas de los estados de Jalisco y Nayarit, Atlas del área metropolitana de Guadalajara, 1970-2010, y finalmente los fraccionamientos cerrados en la zona metropolitana de Guadalajara en la perspectiva de la geografía urbana, de la cual nos hablará el día de hoy. Es actualmente miembro de la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, y en la Universidad de Guadalajara forma parte de los cuerpos académicos Geografía de la Salud y Estudios Urbanos y Territoriales. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Pfannenstein y esperamos que esta sea una excelente experiencia para todos nosotros en torno a la ordenación territorial y la cohesión social. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un reconocimiento y un gusto para mí iniciar el ciclo de este favorable foro. Y este foro tiene la capacidad de conectar. ¿Y conectar qué? Conectar la experiencia de la universidad con la realidad y las autoridades que van a decidir cosas importantes para el desarrollo del Estado y también para la zona metropolitana de Guadalajara dentro del estado de Jalisco. El tema para la invitación hoy es una presentación sobre el fenómeno general. La palabra general es urbanizaciones cerradas. ¿Y qué tipo son, qué es la definición de una urbanización cerrada? Vamos a trabajar con cerrado. Cerrado define es un límite que es construido, que puede ser un constructo, una frontera, y físicamente y prácticamente en la zona metropolitana, en muchos ejemplos en zonas metropolitanas y ciudades en Latinoamérica, la frontera es un muro que tiene la capacidad de representar el fenómeno de la segregación. Segregación es una tendencia de un grupo, de una sociedad, para buscar un espacio, un propio espacio para el grupo con una motivación en general. Y el fenómeno aquí, para regresar a la zona metropolitana, son los fraccionamientos cerrados. Y el inicio fue antes, con sus primeras formas, fue antes 30 años, y ahora nosotros tenemos con una situación actual, una dinámica en los últimos 20 años enorme, y es necesario revisar este fenómeno. ¿Y cómo es posible revisar un fenómeno? Una primera etapa va a ser entender qué es el fenómeno, qué es la definición del fenómeno, y después qué impacto tiene este fenómeno para el espacio. Y nosotros como geógrafos tienen una grande ventaja, y esta gran ventaja es nosotros gusta trabajar en el campo y trabajar directamente en el espacio, y también junto con el tiempo, el desarrollo, es claramente el desarrollo del tiempo. Y también quién es responsable para cambios dentro del espacio, el hombre. Y esta interrelación es necesario entender esta interrelación para buscar respuestas. Y claro, una otra ventaja, gran ventaja como geógrafo es nosotros trabajamos interdisciplinario. Y para un académico es necesario no crear fronteras dentro de su carrera y de su materia, no es necesario buscar también otras interpretaciones de otras materias y otras carreras para buscar la realidad.
Y una opinión de una persona es una opinión, pero la opinión de dos personas no es el mismo. Pueden ser diferentes opiniones. Y nosotros tenemos como autoridades del gobierno y también como académicos la responsabilidad para buscar la realidad. Y yo tengo aquí una propuesta. Claramente no es posible presentar todo el tema dentro de una hora, pero mi propuesta ahora es con el título Los efectos de la privatización del espacio público, con el ejemplo de los fraccionamientos cerrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí nosotros tenemos la área de estudios, la zona metropolitana de Guadalajara, que es la segunda grande aglomeración dentro de México y en número de población, la zona metropolitana número 9 dentro del continente Latinoamérica. Y esto es una reflexión de la importancia que nosotros tenemos. Y aquí en la zona metropolitana ahora son más o menos 4.400.000 habitantes. Y cada persona es importante, cada persona tiene los mismos derechos y estos derechos son derechos de la humanidad y no derechos de la bolsa y dentro cuánto dinero una persona tiene. No todas las personas tienen los mismos derechos. El fenómeno es la segregación residencial. Segregación es un proceso para buscar un espacio propio para una comunidad con intereses generales dentro de la comunidad y residencial es la habitación, buscar la habitación y una forma de vivienda. Y el espacio de la interpretación hoy para el tema es el espacio público. ¿Qué es el espacio público? Ahora es una argumentación lo privado y lo público. Creo nosotros aquí somos representantes de lo público, del Estado, con sus diferentes niveles, y también la universidad tiene su legitimación en lo público, y nosotros tenemos una responsabilidad para trabajar para la gente, y la gente definen en la historia y definen actualmente y en el futuro la ciudad. Y para esto es necesario entender ¿qué es la interpretación de una ciudad? ¿Qué fue el inicio con las primeras ciudades en el mundo para construir ciudades? Y en corto, la interpretación fue crear una comunidad y la comunidad en un espacio público, para la comunidad en total, con accesibilidad, sin fronteras. Pero nosotros tenemos en el desarrollo, por ejemplo en la geografía urbana, muchos ejemplos que existe una estratificación de la sociedad a diferentes niveles. Y la categoría, el indicador para esto es, por ejemplo, un nivel socioeconómico. Este tiene evidencia en toda la historia de la humanidad después del inicio de la fundación de ciudades y tiene resultados para el espacio. Por ejemplo, las ciudades industriales, que se inició en el año 1750, más o menos en Inglaterra, fueron un resultado de esta distribución, un nivel de los trabajadores que fueron necesarios para trabajar dentro de las empresas, para la industria, y la distribución de estos, por ejemplo, si nosotros vamos a ver un mapa de una fundación de una ciudad industrial, es posible buscar estos procesos de la segregación residencial. ¿Y quién va a decidir? Primero, para buscar su lugar para vivienda, para la habitación, para residencia. Sí, estas son las personas que tienen acceso a un buen nivel socioeconómico y ellos pueden buscar su propia parte dentro del espacio, dentro de la ciudad para su vivienda. Después es un ciclo. Si esta categoría tiene sus viviendas, esto va a continuar con un nivel más bajo, con un otro nivel medio, mediano, y después es el espacio que es libre, después es el espacio para buscar para los otros niveles. Y estos ejemplos existen en todo el mundo y en la historia de la fundación de ciudades. Y también aquí en Latinoamérica. Y nosotros hoy vamos a ver un punto de vista sobre este proceso de la privatización dentro del espacio,
con el ejemplo de los fraccionamientos cerrados en la zona metropolitana. Nos vamos a trabajar hoy mucho con fotografías y como geógrafo nosotros tenemos la experiencia dentro del campo, dentro del espacio, y también vamos a trabajar con evidencia, con mapas, con fotografías de satélite que tienen la capacidad para documentar la historia y garantizar una base de datos para la interpretación. Es necesario verificar la base de la interpretación y para continuar para buscar soluciones. Aquí nosotros tenemos dos formas de habitación, dos casas. Vamos a trabajar con estas dos casas y aquí es un fenómeno, es una torre de departamentos y esto es una interpretación que existe sobre fraccionamientos cerrados en la zona metropolitana. Esto es el resultado, es la verticalización de los fraccionamientos cerrados. ¿Por qué es la verticalización? Sí, para esto es necesario conocer quién son responsables para este proceso de la privatización. Estos son actores privados. Y actores privados tienen una idea de su trabajo, una formación y una tendencia para aprovechar. Sí, claro, esto es con la liberalización del mercado y todo esto. Esto tiene la legitimación y todo para esto, pero este fenómeno es un resultado de los costos de cada metro encuadrado. Si el metro encuadrado tiene un precio muy alto, las personas van a buscar alternativas para la rendite y para buscar un buen resultado después. Y la verticalización es un resultado de estos, pero nosotros vamos a iniciar con los fraccionamientos cerrados horizontales, que tienen su inicio antes 30, 40 años aquí en la zona metropolitana y especialmente en los últimos 20 años tienen un impacto que es visible dentro del espacio en la zona metropolitana y que es un fenómeno en general muy importante y urgente para las ciudades en Latinoamérica. Es un resultado de la globalización, de la mundialización, y este fenómeno tiene su origen en gated communities en Norteamérica. Esto es una forma de vivienda para seguridad. La oferta es seguridad y también la garantización de un estilo de vida para las personas que viven dentro y buscan estas ofertas. Es una decisión para decidir, cada persona tiene la capacidad para decidir dónde la persona quiere vivir. Y esto fue una motivación para vivir dentro de urbanizaciones cerradas, en inglés gated communities. Y estos ejemplos existen en todo el mundo. En Norteamérica fue el inicio, las primeras etapas con gated communities y después con la globalización y la liberalización del mercado. Esto es un inicio muy importante, especialmente para Latinoamérica. Estos requisitos que permiten de las autoridades públicas para iniciar este proceso, y esto es en Latinoamérica claramente tiene su base en la liberalización de las fronteras, la economía y también dentro a nivel de las ciudades la liberalización del mercado del suelo. Y aquí nosotros tenemos dos ejemplos de casas. Esto es una casa típico para un pueblo en México. Y aquí es una interpretación de la verticalización con una torre de departamentos que tiene, después vamos a ver, después de la introducción, vamos a ver la base, es con un muro, protección, segregación residencial. ¿Y qué es esta segregación residencial? El resultado es las personas dentro pueden decidir quién tiene la permisión para entrar. Y esto es el primer proceso para un conflicto. Es importante, un conflicto pueden ser cosas positivas y una interpretación negativa. Pero un conflicto es dentro de una área y para nosotros es responsable identificar estos conflictos, buscar la base
qué dos grupos o qué grupos participan en este conflicto y qué es el resultado actual. Y si es un conflicto negativo, por ejemplo, lo público versus lo privado, es necesario buscar estrategias. Y nosotros tenemos esta responsabilidad, yo como académico y ustedes como autoridades del gobierno, del Estado, para buscar la administración del desarrollo de la ciudad. Vamos a trabajar con una definición. Mi interpretación del concepto del desarrollo urbano es esta oferta y este concepto se subsume en todos los procesos. Sí, es no un proceso dentro de un espacio, son muchos procesos con plazos que cambian la estructura físicamente, el ordenamiento del espacio y también social. Estos dos puntos, social y la estructura de la ciudad en física, la morfología de la ciudad es muy importante, de qué espacio de una ciudad en una forma y una otra. Y para esto es necesario esta relación de espacio, tiempo y el hombre. Estas son interdependencias que existen dentro de estas tres categorías. Si es un cambio de una de estas variables, va a ser un resultado para los otros dos. Y un resultado con la privatización del suelo, aquí en la zona metropolitana, con el proceso de la privatización, ahora es obvio, son los fraccionamientos cerrados. Esta fue la primera fotografía que tomé en abril para el inicio de mi estancia y por qué yo fui aquí. A mí me gusta mucho, con mi experiencia aquí en Latinoamérica, las ciudades coloniales. ¿Y por qué? Es una arquitectura, son símbolos, es una simbología y si una persona no tiene información donde la persona está en una ciudad y la persona está en una ciudad de Latinoamérica, ella rápidamente va a entender, aquí estoy. Es un ordenamiento con un plan de desarrollo y el inicio de la fundación. La Plaza de Armas tiene una significancia para el modelo de la ciudad latinoamericana y esto es una importancia. Esto es un área público. El acceso es accesible para todas las personas y no solamente personas a un nivel socioeconómico alto, no para todos. Todas las personas tienen la capacidad para entrar a la iglesia o la catedral aquí con los mismos derechos. Y como resultado, para continuar con 4 variables que son importantes para la expresión del desarrollo, estos son estos. Es social. ¿Qué es social? La gente. La gente, el pensamiento de la gente, los intereses y las motivaciones de la gente son importantes y es necesario entender estos para verificar la expresión de la estructura urbana dentro de la ciudad. Económico, la liberalización, en palabras cortas, del mercado del suelo. Ahora es posible, actores pueden entrar al mercado del suelo con sus intereses y actuar en sus propios intereses. Político, claramente responsable a las autoridades a diferentes niveles del gobierno, del país, estatal, del municipio y todo esto es también necesario entender la perspectiva, una macroperspectiva en total. La macroperspectiva tiene la capacidad para regular todo, pero no tiene la capacidad para regular en una microperspectiva asuntos. Por ejemplo, dentro de un municipio puede existir una ley, pero dentro del municipio puede existir un otro tipo de ley. Y esto, por ejemplo, con el Código Urbano aquí en la zona metropolitana es un punto. Nosotros tenemos con el inicio de la fundación la ciudad Guadalajara. Ahora nosotros tenemos la zona metropolitana de Guadalajara con diferentes municipios, 4 municipios, ahora 6, 8 municipios, y cada municipio tiene su forma de gobernanza, de gobernabilidad, y también tiene sus derechos para la formación de la construcción de viviendas, casas y áreas de residencia. Y una buena cosa para la humanidad fue la posibilidad de la innovación, de la tecnología.
La ciudad Guadalajara en el año 1492 fue, con su fundación, tiene una intención para poco gente, 200 gente, y este fue el inicio de la ciudad. Ahora nosotros tenemos 4.400.000 habitantes aquí, y nosotros tenemos otros asuntos, y con el avance de la tecnología y todo esto, una palabra, el automóvil. Esto es un cambio enorme para todas las ciudades en el mundo y también aquí. Y yo tengo un plan de trabajo, a mí me gustan más tareas. Esto fue mi tareas para la preparación de la ponencia. Y primeramente yo quiero entender el espacio con ustedes, y esto es la segunda etapa, la área de estudios y su desarrollo en los últimos años. Nosotros vamos a trabajar con la zona metropolitana, inicio en el año 1970 hasta antes 3 años, 2010. Nosotros vamos a verificar el crecimiento de la población en estos años. Cada persona va a poder pensar sobre un número, cuántas personas más con el inicio de 1970 fueron aquí dentro de la ciudad y cuántas personas ahora están aquí. Esto es para entender la importancia, esto es un buen ejemplo, y yo tengo después la evidencia de INEGI. Y nosotros vamos a trabajar con indicadores de la población, cada persona aquí en la zona metropolitana, y también vamos a trabajar con el crecimiento de la zona metropolitana en hectáreas en estos años para verificar este crecimiento en una perspectiva espacial. Pero primeramente es necesario entender el fenómeno, y el fenómeno fue y es la segregación. La segregación es la motivación de personas para cambiar su habitación, su espacio a un otro espacio para buscar intereses propios, intereses personalmente, y en Latinoamérica la tendencia para buscar estos tipos son diferentes nombres, urbanizaciones cerradas, en Chile barrios cerrados, aquí en México fraccionamientos cerrados. Son diferentes interpretaciones, pero son las mismas tendencias que existen en todas las ciudades de Latinoamérica, y para esto es posible entender el fenómeno. Pero también es necesario entender el espacio de la interpretación y su propia formación y su propia historia para conocer, especialmente para la zona metropolitana, su desarrollo y sus necesidades para la investigación. Y este punto es conocer estrategias. Yo estoy en el inicio de mi proyecto, y para esto yo tengo esta oferta de los estudios del desarrollo. Tengo 2 hipótesis para mi trabajo, que puede ser el futuro y una del futuro y una de la situación actual. Y esta parte para mí es muy importante, conocer las estrategias para cambiar cosas hoy, y especialmente la planeación para el futuro. Y vamos a iniciar con esta tarea. A mí me gusta mucho, y esto fue un apoyo para mí para entender qué es una ciudad. Una ciudad son la gente y las cosas. La gente tiene un pensamiento, una motivación, pueden cambiar cosas dentro del espacio, y es necesario entender que la ciudad no es el espacio neutro, donde están las cosas y los hombres. No, el punto es, la ciudad son los hombres y la población y las cosas dentro, y las cosas y los hombres definen la ciudad. Esto es una muy buena cita de Octavio Paz, y para pensar en una perspectiva de la filosofía que define este constructo. Un constructo es de la humanidad, es una innovación de la humanidad, y el constructo, una ciudad, es un constructo. Vamos a cambiar el lugar. Aquí es una fotografía tomada a la Santa Lucía en Santiago de Chile, la zona metropolitana de Santiago de Chile. Y nosotros tenemos una perspectiva de un ejemplo de una zona metropolitana en Latinoamérica.
Y estos son dos asuntos, porque esta fotografía ahora es relevante para nosotros. El primer punto es uno de los primeros fenómenos de la segregación residencial fueron detectados dentro de la zona metropolitana de Chile, y allá inician los primeros estudios en la geografía para entender el fenómeno antes 30, 20 años. Y también Santiago de Chile tengo como ciudad una gran importancia como un global city, una ciudad global para Latinoamérica, y tiene la capacidad para entender el fenómeno de la segregación residencial, y yo quiero trabajar en general primeramente para el fenómeno y después vamos a trabajar con la zona metropolitana. Y para esto, mi director a trabajar especialmente en Santiago de Chile, especialmente también el Instituto de Geografía tiene mucha investigación y trabajo sobre este fenómeno de la segregación residencial, y un resultado fue un modelo para entender el desarrollo de la ciudad latinoamericana. Y estos resultados de diferentes estudios dentro del continente Latinoamérica fueron estudios inicio en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima y también en Brasil, para entender qué es el tipo típico de la ciudad latinoamericana, y estos fueron resultados. Nosotros iniciamos en este área, disculpe, la carta es en inglés, pero la primera parte fue el inicio de la fundación de las ciudades con la ciudad colonial. Vamos a quitar esta parte. Esta es la parte que me gusta más aquí en Latinoamérica. Tiene carácter, tiene una arquitectura y tiene una buena impresión. Y después fue el inicio de la ciudad sectoral. ¿Qué es sectoral? Esto fue también el inicio de la industrialización. Diferentes sectores ahora fueron parte de la ciudad. Por ejemplo, esta parte fue el inicio de la zona industrial. Estos son las diferentes áreas con una estratificación de la sociedad, y esto es un resultado para explicar dentro de un modelo el fenómeno de la ciudad latinoamericana. Para esto es necesario conocer la capacidad de un modelo. Un modelo tiene la capacidad para explicar en teoría cosas, pero en una perspectiva general, pero no cada modelo tiene la capacidad para explicar estos asuntos para cada ciudad. Esto es un modelo sobre la ciudad latinoamericana. Estos son puntos que existen en más o menos todas las zonas metropolitanas dentro del continente, pero no con los mismos tiempos, no con los mismos fenómenos, pero en una perspectiva general. Nosotros vamos a trabajar ahora en una perspectiva general. Estos puntos son la realidad y la evidencia de investigaciones de 20 y 30 años de expertos sobre el desarrollo de la ciudad aquí en el continente. Y para nosotros ahora estos dos puntos son importantes. Nosotros vamos a iniciar con la ciudad polarizada. ¿Qué es la ciudad polarizada? ¿Qué son los resultados de la ciudad polarizada? En cortas palabras, es una estratificación de la sociedad en dos variables, en dos puntos. Dentro de la geografía, por ejemplo, es la postulación de la ciudad dual, la ciudad rica y la ciudad pobre. Esto es un punto, una interpretación de académicos con este punto. Y el inicio fue más o menos en el año 1970. Y esto es también el inicio de mis estudios aquí con el cuerpo académico de la UDG, interdisciplinario, para verificar la situación dentro de estos años. Nosotros tenemos el conocimiento en una macro perspectiva para Latinoamérica para buscar la situación general. Para esto nosotros tenemos conocimiento, atención, 1970 es un año importante para iniciar este punto, y el resultado fue la ciudad polarizada.
es un crecimiento de la ciudad en comparación con el tipo de la ciudad sectoral, y estos puntos son también la industria fue muy importante. Aquí en la zona metropolitana nosotros tenemos un sector industrial que es más o menos el mismo como un sector aquí en el modelo que explica en general una ciudad. Nosotros tenemos el inicio en sectores también de diferentes áreas de la vivienda, y aquí nosotros tenemos peripheral slums, estos son áreas marginales que existen, y todo esto es también nosotros tenemos el aeropuerto con la importancia para explicar más o menos la estructura a nivel general en Latinoamérica. Y en comparación de estos dos tiempos, estos fueron más o menos 30 años, 40 años, 20 años, es un resultado más amplio, con más información, y nosotros tenemos este resultado, la aglomeración fragmentada, la ciudad fragmentada, la fragmentación. ¿Y qué es la fragmentación? La fragmentación son pequeños pieces, partes dentro de la comunidad, dentro de la área, dentro de las ciudades. Y primeramente nosotros tenemos estos puntos, urban gated communities y suburban gated communities. Aquí dentro, estos puntos son urban gated communities, urbanizaciones cerradas dentro de la ciudad, un movimiento para la protección de la seguridad, también un estilo de vida, para buscar un estilo de vida, y el resultado fueron, por ejemplo, en Santiago de Chile, los barrios cerrados, con muros físicamente para la segregación, una parte de la vivienda a otra parte de la vivienda. Y para conocer esto es urban, la ciudad y dentro de la ciudad, y suburban gated communities es la interpretación afuera de la área de la ciudad, buscar áreas en buena naturaleza, en junto, para buscar una buena área ambiental y también cerca de la ciudad. Y para esto, para la perspectiva general, es necesario entender el desarrollo de las ciudades en Latinoamérica. Estos son diferentes puntos. Nosotros no vamos a trabajar solamente con estas dos partes de la estructura espacial, de la polarización y de la fragmentación. La categoría símbolo tiene, por ejemplo, aquí la construcción de barrios, pero no barrios cerrados, barrios. El barrio que existe, y barrios marginales. Esto es, en otras palabras, la ciudad rica, la ciudad pobre. Y en el proceso de la fragmentación fue primeramente el inicio y el conocimiento de la documentación de este fenómeno de los barrios cerrados. Y esto es una evidencia también, centros comerciales, shopping malls, tienen un impacto, y aquí en la zona metropolitana es fraccionamiento a fraccionamiento a fraccionamiento en el municipio Zapopan, y también nosotros vamos a ir al fin de semana para comprar cosas, ropa y todo dentro de tiempo libre. Nosotros podemos ir a una grande mall, pero nosotros tenemos muchísima oferta aquí en la zona metropolitana, y esto es también un resultado de la privatización del área pública, en la privatización del uso del suelo. El crecimiento, claro, es necesario entender el crecimiento de la zona metropolitana, por ejemplo, y también de la ciudad con su población, qué procesos fueron importantes. En las primeras épocas esto fue un crecimiento natural, después fue inmigración de Europa, y también la migración de áreas rurales a áreas urbanas. Una migración interna es esta parte, y aquí nosotros tenemos ahora otra palabra, la metrópolis. Para migración, otros asuntos para migración son trabajo, buscar trabajo, todos estos puntos. Nosotros tenemos conocimientos, no es necesario explicar estos puntos de los procesos de la migración. Y estas dos partes, el estilo arquitectónico, me gusta, tiene carácter, y ahora aquí nosotros estamos en un estilo moderno y postmoderno. Y el punto 4 con la tecnología. Aquí fue la transportación con caballos, carretas, después el inicio del primer ferrocarril, y después aquí, este punto es importante, la transportación pública
cómo las personas van a llegar de un lugar a un otro lugar, fue la innovación del automóvil, y nosotros alemanes creo tenemos también una capacidad para esto y una responsabilidad para esto. Y con el cambio a nivel socioeconómico, ahora más personas tienen acceso a un automóvil. Voy a verificar este punto después con un mapa. Y eso también es una tarea para el ordenamiento de la ciudad, la transportación pública. Y la transportación privada, cada persona con su propio automóvil, coche, para la transportación. Y estos son asuntos del ordenamiento. Y después los resultados fueron autopistas, también la construcción del periférico para garantizar la movilidad. Y ahora es necesario conocer la base política que fue responsable para estos cambios. Primeramente, dentro de la polarización fue un otro tipo de la política, y ahora nosotros tenemos una otra parte, el neocolonialismo, más una tendencia para la globalización, los efectos de la mundialización ahora tienen un grande impacto. ¿Y qué fue necesario para esto? La liberalización de las fronteras de los países dentro de Latinoamérica. Cada país tiene su propia historia para su formación, y con este resultado de neoliberalismo, de la liberalización, fue también incluido la liberalización del suelo, y nosotros tenemos ahora los resultados con los fraccionamientos. Y aquí nosotros vamos a terminar esta introducción sobre el fenómeno en general. Creo que cada persona ahora tiene más o menos una propia perspectiva de mi punto de vista sobre la segregación residencial, y esto es una palabra en estos momentos neutral. No positivo, no negativo. Nosotros académicos buscamos una opinión, pero nosotros no tenemos una opinión al inicio de los estudios. Después puede ser una buena cosa, pero para el inicio no. Y ahora nosotros estamos en la zona metropolitana. Aquí es una fotografía de satélite de la zona metropolitana del año 2010. Y ahora esto es el resultado de la urbanización de la zona metropolitana más actual que existe, ante 3-4 años. Y estos son los resultados. Nosotros tenemos aquí el municipio de Guadalajara, el municipio de la fundación de la ciudad, aquí con su centro histórico. Nosotros tenemos este municipio que es una frontera construido del gobierno estatal para el ordenamiento de la ciudad. Esto es un nivel macro, la macro perspectiva es la zona metropolitana, y la perspectiva mediana van a ser los municipios, y después abajo de los municipios también existen formas de la planeación y del ordenamiento. Nosotros tenemos Zapopan con este crecimiento aquí, Tonalá y Tlaquepaque, Tlajamulco y El Salto aquí. Y también nosotros tenemos un terreno límite. ¿Y en qué perspectiva? En la perspectiva de la naturaleza. Nosotros tenemos fronteras estáticos. Estas son las barrancas, aquí. Esto es un límite que no es posible cambiar a un otro lugar para la construcción o para buscar hectáreas para la construcción de casas para las personas. También nosotros tenemos aquí un límite, pero esto no es un límite estático, esto es un límite también de la naturaleza, un bosque. Es posible entrar a un bosque y cortar madera para buscar espacio para vivienda, para áreas de residencia. Y nosotros tenemos ejemplos que fraccionamientos cerrados horizontales son muy cerca de estas áreas. ¿Y por qué? Esto es una buena área para la vivienda. Sí, claro. A mí me gusta también estar en un bosque y aprovechar la naturaleza y todo esto, no dentro de la ciudad. No, nosotros tenemos una tendencia para buscar la naturaleza, especialmente como geógrafo.
Estos son también límites, bosque de la primavera, aquí arriba los otros ejemplos de bosques, y esto ahora es la situación actual en el año 2010 de la zona metropolitana, con su crecimiento en población y también en área en hectáreas. Y aquí unos de mis asistentes, Fernando, prepara a base de INEGI la evolución de la población en números absolutos y también en porcentaje de crecimiento en etapas de 10 años. El inicio es el año 1970 y porque cada 10 años es más mejor trabajar en estas etapas y también estas etapas, para regresar al modelo de la ciudad Latinoamérica, es más o menos las mismas etapas. Y esto es mi estudio de la investigación sobre la zona metropolitana para su crecimiento y el fenómeno de los fraccionamientos cerrados, que fueron más o menos con un inicio, con los primeros en 1980, 90, y una dinámica enorme en los últimos 2 décadas. La distribución, el inicio de la ciudad fue Guadalajara. Vamos a cambiar la estrategia. Estos son números, nosotros podemos interpretar estos números y estos números son importantes, pero es más visible para entender este fenómeno con un mapa. Y esto es también una capacidad, la geografía tiene, documentar la realidad, obvio, en mapas, para verificar la situación actual. Esto fue un proyecto del Departamento de Geografía en un cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara para buscar evidencia del crecimiento en hectáreas en el uso del suelo de la zona metropolitana. Y aquí nosotros vamos a iniciar en el año 1970 con este área de la zona metropolitana. Aquí arriba es el año, la información del año y también hectáreas en total de la zona metropolitana. Y la estructura para base con estos datos es la importancia del municipio de Guadalajara, y los otros municipios tienen hectáreas de la zona metropolitana, pero la importancia no es muy importante en el año 1970. Y ahora nosotros vamos a aprovechar estos resultados con una base de una foto de satélite y el crecimiento en hectáreas de la zona metropolitana. Más. Pero el crecimiento en dentro, con el cambio, vamos a revisar otra vez este cambio en dentro de la zona metropolitana y también Zapopan y los otros municipios, pero en una categoría no muy importante como la zona metropolitana, como el municipio de Guadalajara y Zapopan. Un año más fue este resultado y ahora nosotros tenemos la primera frontera estática, las barrancas, que es no posible entrar más, pero nosotros tenemos un espacio más aquí, más amplio aquí para el crecimiento y también los bosques. Y primeramente 80, los bosques tienen poco vivienda, 90 más. ¿Y por qué? Por ejemplo, bugambilias fue uno de los primeros fraccionamientos cerrados en un grande estilo horizontal. Y esto es necesario verificar qué tipos de fraccionamientos cerrados existen en urbanizaciones cerradas. Esto puede ser en una macro perspectiva un número de 10 casas cerrado con muros. Esto es un fraccionamiento cerrado en la definición. En una perspectiva más alta, esto pueden ser 10 o 50 casas, más amplio, más área. Y en la perspectiva más alta, por ejemplo, Alphaville, en Brasil, es un ejemplo de una ciudad cerrada. Y esto es el punto donde existe este conflicto con lo público y lo privado. Sí, cada persona tiene sus propios derechos para la protección, para fronteras al frente de la casa y la área privada. Pero cerrar área público en un grande estilo, cerrar calles, esto es una área de conflicto que existe. En 2000,
Esto es el resultado y nosotros podemos revisar este crecimiento enorme en hectáreas del municipio de Zapopan, también en Tlaquepaque y Tonalá, pero muy importante es Zapopan. Y esto es el resultado actual de la zona metropolitana para el año 2010. Esto fue un trabajo para 3 años para buscar esta evidencia, pero creo que esto tiene una capacidad para entender la importancia, para verificar la información actual. Y estos son solamente hectáreas, una perspectiva para la área de la zona metropolitana. ¿Y dónde es la información? ¿Cuántos fraccionamientos cerrados existen dentro de la zona metropolitana? ¿Dónde es una evidencia de este crecimiento para los últimos años sobre la importancia de este fenómeno? Aquí nosotros, la dirección a la plaza de Guadalajara, Plaza Outlets, es posible ver 20 minutos a la derecha, ver la carretera aquí, y a la derecha es posible ver el bosque de la primavera. ¿Y qué es la zona dentro de la carretera y del bosque? Fraccionamientos. Cada 10 metros es una carretera para un fraccionamiento. Y esto es el asunto de por qué es necesario verificar y documentar como primera etapa los fraccionamientos cerrados dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Y también es necesario una sensibilización de lo público, de la gente, y también para nosotros, de este fenómeno, y para verificar qué es la importancia, el impacto, y el impacto es obvio. Y ahora nosotros vamos a regresar para trabajar otra vez con los números de la población, con este conocimiento de los mapas. En población total. Fue un crecimiento del municipio Zapopan. Vamos a verificar el municipio Zapopan. El inicio fue con este número de la población en 1970, y en etapas de 10 años, esto fue más de doble de la población del municipio 10 años antes, más de doble 10 años después, primeramente más de 1 millón, y aquí es el crecimiento en absoluto en población, y es enorme. Esas son ciudades. Dentro del tiempo, 10 años, más de doble la capacidad para la ciudad. Esto es una tarea enorme, y especialmente para ustedes, para cómo organizar una ciudad con este crecimiento de la población y cómo va a ser una estrategia para el desarrollo de la ciudad. Esto es una tarea. Y para mí es la documentación con evidencia con base del censo de INEGI. Esto es más fácil, pero es necesario buscar una estrategia para continuar para el futuro. Y ahora nosotros tenemos 1.243.756 personas dentro de Zapopan, y en relación con Guadalajara no falta mucho, pero es importante si esta continuación del crecimiento de Zapopan va a continuar con esta perspectiva y con estas tendencias para los próximos 20 años. Nosotros tenemos, por ejemplo, una pregunta si es la zona metropolitana de Guadalajara o es la zona metropolitana de Zapopan. ¿Y por qué? Estas tendencias dentro del municipio de Guadalajara. Esto fue el inicio, y aquí es un tiempo muy importante. Esto fue la primera vez un cambio del crecimiento de la población dentro de la ciudad de Guadalajara, del municipio de Guadalajara. ¿Y por qué? Estos fueron fenómenos de la migración, suburbanización, buscar afuera de la ciudad áreas para la vivienda, y las personas tienen una tendencia negativa para el crecimiento en absoluto, y este fue un resultado de una primera etapa de inicio, pero 10 años después el municipio de Guadalajara perdió un número enorme. Esto es una ciudad aquí,
en población total. Y esto también son tendencias. Nosotros tenemos la macro perspectiva de la zona metropolitana, pero cada municipio también tiene su legitimación como municipio, como institución, con sus fronteras y su forma de desarrollo y todo. Y para esto es necesario conocer estas partes. Los otros crecimientos de Tlaquepaque, de Tonalá, también son importantes, y en total aquí es el número de la población actual a base de INEGI para el año 2013, a base del censo del año 2010, con 4.434.080, ok, los números en español, 878. Y esta tendencia también con el crecimiento en absoluto es enorme. Cada 10 años, esto es una responsabilidad y una grande tarea para entender la estructura. Estas son dos ofertas para entender el espacio de la interpretación, la zona metropolitana, con dos variables. ¿Y qué variables? Hectáreas, esto es la área de la extensión de la zona metropolitana, y también la población. ¿Y qué son la ciudad? La gente. Y las cosas van a ser los hectáreas, los gente van a buscar para su vivienda. Y mi propuesta es continuar a base de estos datos, continuar la investigación. Nosotros tenemos ahora la base de datos para cada año, la cartografía y todo, los recursos humanos, y estos son nosotros académicos, los geógrafos. Nosotros vamos a trabajar interdisciplinario en el cuerpo académico para continuar la investigación, y parte de esta investigación del cuerpo académico va a ser mi proyecto de doctorado, con la verificación del estatus de la privatización en el uso del suelo, los fraccionamientos en la zona metropolitana de Guadalajara, como ejemplos del fenómeno segregación residencial. Y mi propuesta, después vamos a trabajar con los objetivos del estudio, es el mismo: verificar la historia cada 10 años, el crecimiento en hectáreas de los fraccionamientos. Por ejemplo, en el año 2002 fue un congreso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y un resultado fue este libro con el título Latinoamérica, Países abiertos, liberalización, procesos de la liberalización, ciudades cerradas. Esto fue un inicio de los expertos que investigan en este tema para conocer este fenómeno. Esto es una primera documentación también con base aquí en la zona metropolitana de Luis Felipe Cabrales y la tesis de WANEX, una tesis de maestría para verificar un estatus actual. Pero nosotros académicos tienen un problema, y esto es: nosotros podemos investigar, pero para nosotros es necesario acceso a datos. Y esto es el punto, porque este foro tiene una capacidad. La capacidad es conectar los académicos, la universidad. No me gusta este punto con expertos, esto es no la palabra. Nosotros somos investigadores. Y conectar con las autoridades de gobierno que tienen la capacidad y acceso a planes, datos para profundizar esta base de trabajo. Y la propuesta es, en palabras generales, una descripción. Es el mismo como estos resultados de los mapas del crecimiento de la zona metropolitana. Describir el desarrollo del área de estudios, la zona metropolitana, con estos años, en etapas de 10 años, y su población. Esta parte es listo con su población. Ahora es necesario buscar los fraccionamientos y verificar el desarrollo de los fraccionamientos con base de los mismos mapas. Evaluar el impacto. Esto es el punto importante: el impacto de las urbanizaciones cerradas en el área de estudios. Elaborar y sistematizar la base de datos sobre el tema de la investigación, urbanizaciones cerradas en el área de estudios. Y después
yo quiero preparar una situación actual para 2010 de todos los fraccionamientos dentro de la ciudad, con su ubicación, localización, para verificar la importancia. A mí me gusta después conocer un porcentaje, y este porcentaje es cuánto por ciento de la área de la zona metropolitana son ocupados con fraccionamientos cerrados, horizontales u verticales. Esto va a ser muy interesante. Yo tengo una información informal del año 2000, y en el año 2000 la área de la zona metropolitana fueron más o menos 30.000 hectáreas. 10% de estos hectáreas fueron con fraccionamientos cerrados y 2% de la población viven allá. Y ahora nosotros vamos a regresar a este punto con la ciudad dual, lo público y lo privado. Nosotros tenemos, cada persona tiene los mismos derechos. Y esos derechos son una construcción de un sistema y especialmente de la humanidad. Y para esto, si la zona en Zapopan es ahora el boom municipio en desarrollo, en buen desarrollo, en la zona metropolitana, ¿qué pasa con los otros municipios? ¿Qué pasa con la gente en Tonalá? Ellos tienen los mismos derechos para acceso a infraestructura social, infraestructura a frente de la calle, con transportación pública, y creo que cada persona tiene un pensamiento sobre tareas que existen en todas las ciudades en el mundo, y también en Latinoamérica, y también en México, y también en la zona metropolitana aquí. Y después, esto es el trabajo, después sistematizar todos estos datos, es analizar el impacto del objeto del estudio para la área, y después es posible verificar conflictos positivos o conflictos negativos. Ahora todo es para mí, para la investigación, es un área nútreo, y después es posible la análisis de estos puntos. Esto es la estrategia general, y esto es en específico mi propuesta: identificar áreas dentro del espacio, dentro pueden existir conflictos. Estos pueden ser, por ejemplo, diferentes leyes de municipios para la construcción de casas. Este fenómeno de la verticalización tiene derechos dentro del sistema de ley para la construcción de casas. Uno, pueden ser semilegales o legales. Y esto es un punto donde es necesaria la conexión de nosotros. Este es el punto para acceso a estas leyes, para buscar y analizar estos puntos de conflictos. Por ejemplo, el municipio Guadalajara, el municipio Zapopan, tiene una área en común en este área de Providencia, Pablo Neruda. Aquí ahora son muchos departamentos verticales, también en construcción, del resultado de la segregación residencial, con muchos pisos arriba. Y en Zapopan existe, en Guadalajara existe un nivel, y en Zapopan existe otro nivel. Para tomar una fotografía de la modernidad, de la postmodernidad en la zona metropolitana, esto es mi perspectiva, tomar la fotografía allá. Y esto es necesario buscar estos conflictos, y no solamente buscar, después comprender las circunstancias y elaborar las estrategias que pueden mejorar estos conflictos dentro del área de estudio. Y con este conocimiento, para trabajar, yo tengo una hipótesis actual, pero esto es muy común para los académicos y también para los arquitectos. Nosotros tenemos una responsabilidad para el ordenamiento de la ciudad y especialmente para el desarrollo. Y esta dinámica de la privatización del uso del suelo en el marco del fenómeno de la segregación residencial, categoría urbanizaciones cerradas, tiene un resultado, y esto puede ser, es una hipótesis, es no la realidad, es una hipótesis para mí para trabajar, puede ser una ciudad dual. Y no dual como en el modelo de la ciudad Latinoamérica, no dual en lo público y lo privado. Y dentro de la zona de estudios, y esto puede ser un resultado, puede ser la incapacidad de los actores públicos
con la responsabilidad para su zona metropolitana, para la continuación del desarrollo de la ciudad. ¿Quién va a decidir estos puntos? ¿Los actores privados o los actores públicos? Esto va a ser mi tesis para trabajar y esto es mi tesis personalmente de mi área de estudios y yo tengo con ahora mi estudios del fenómeno y el conocimiento de aquí, para esto yo estoy aquí. Es no posible una investigación en Alemania sobre la zona metropolitana sin estar aquí, para esto yo colaboro con la universidad y tengo una invitación para continuar el trabajo para el próximo año, un año más. Claro, es necesario tiempo para estos puntos y también cooperación. Y yo tengo una hipótesis que es posible, una coexistencia de estas áreas en armonía de los fraccionamientos cerrados y el entorno urbano y natural. Nosotros tenemos solamente un mundo y si nosotros vamos a cortar madera dentro de un bosque, nosotros vamos a perder el bosque. En la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí yo quiero terminar la presentación en esta forma y ahora nosotros vamos a trabajar más como evidencia para poco diferentes puntos. Con el tiempo, ahora es más o menos una hora, ¿no? Ok. Para ejemplos de la zona metropolitana. No. Aquí está. Esto es uno de los primeros fraccionamientos en un gran estilo. Es el Palomar y esto es directamente cerca del bosque de la primavera, una área de protección de la naturaleza. Y aquí está la carretera. Nosotros tenemos una entrada, una carretera. Esto es una carretera pública. El acceso a todo esto son áreas públicas, la infraestructura es público, pero aquí va a ser la pregunta, ¿tienes una invitación o usted viven aquí? Y esto es el punto de la frontera para preguntar sobre esta protección y la segregación. Y es una buena área yo fui allá para los estudios, es complicado entrar, pero también es posible. Y yo perdí 2 cámaras y mucha información para tomar fotografías, pero yo tengo poco suerte con otros fraccionamientos. Esto es un ejemplo, el Palomar. Bugambilias. También tiene una tendencia, no este fenómeno de un fraccionamiento cerrado, no, esto es una ciudad. Esto es una ciudad, una propia ciudad que tiene una tendencia para la segregación, acceso a área público. Sí, claro, para ir a trabajo es necesario el acceso a la transportación pública con el coche directamente a la carretera, y carretera es público, área público, pero la ciudad es cerrado. Las personas dentro pueden entrar toda la área dentro de la zona metropolitana y no todas las personas en la zona metropolitana pueden entrar, por ejemplo, el ejemplo Bugambilias. Y aquí, para terminar la presentación, es el ejemplo en el Zapopan, aquí es TEC, aquí es Jardín Real y abajo es el fraccionamiento Valle Real, que es un fraccionamiento a nivel muy alto. Y con INEGI es una muy buena base de datos, pero para una perspectiva, para verificar esta estratificación en una perspectiva socioeconómica, sí, claro, estos son los derechos, es no posible preguntar a una persona cuánto salario una persona tiene cada mes. Esto es la problemática. Para esto nosotros buscamos en un proyecto una ruta indirecta para verificar, por ejemplo, con diferentes indicadores de base de INEGI, una diferenciación o una posibilidad para diferenciar esta información para la estratificación de la sociedad. Esto es más obvio la entrada de Valle Real con la protección, entrada, todas estas cosas, y también esta interrelación con lo público y privado, fraccionamientos cerrados y todo esto. Las personas dentro viven allá,
pero también ellos buscan, el grupo allá busca personas para que va a limpiar la casa, va a cortar las áreas verdes al frente de la casa, los servicios, toda la infraestructura. ¿Y quién trabaja allá? Cada día las personas, los residentes entran allá con coche. Es un boleto para entrar, un código y vámonos a la casa. Las personas que trabajan allá no tienen coche, entran con pies y también salir con pies otra vez. Y esto es también, es un conflicto, mi palabra es conflicto, pero esto es también una dependencia y cosas positivas. Personas buscan personas que van a trabajar y personas buscan trabajo. Esto es una interrelación de todo esto y una armonía. La segregación con muro, claramente, físicamente dice, no es la accesibilidad, no es posible para todos, pero en una forma más informal es posible. Y esto es mi tesis, con la coexistencia en armonía de las dos formas, con regulaciones y no regulaciones de los actores privados. Ahí. Y aquí dice, muy bueno, reserva real. Esto es cerca de Valle Real, la otra zona. Sí, claro. Esto fue el primero concepto de los actores privados para iniciar un proyecto, un macroproyecto. Si el proyecto sirve bien, un actor inteligente va a estar preparado para el futuro. Y esto es la realidad, es una área privada, sin casas en construcción ahora, pero tiene una reservación para la continuación del proyecto y reserva. El título dice la planeación. Esto es el punto. Y esto es una reserva dentro de la zona metropolitana. Muchísimas personas buscan una vivienda en la zona metropolitana y aquí es un punto reservado sin construcción de casas o ahora en construcción reservado. Sí, que tiene una reservación y no acceso para lo público. Y esto fue el trabajo, estos son 3 mapas de la zona metropolitana con el municipio de Zapopan, aquí estamos. Valle Real y Jardín Real aquí, esto es Valle Real aquí, esto es la área para la protección reserva. Y si nosotros no tenemos indicadores directos, vamos a trabajar indirecto. ¿Y qué es necesario ahora para personas? Acceso a Internet. Y nosotros buscamos con un SIG, un sistema de información gráfica, evidencia con base de INEGI, la disponibilidad de Internet dentro del fraccionamiento y afuera del fraccionamiento. Aquí es el porcentaje de la población que tiene acceso. Muy rojo, no. Y estos colores verde, muy verde, tienen acceso. Y dentro de los fraccionamientos la infraestructura está bien. Todos tienen acceso a infraestructura, en este ejemplo del Internet. Y afuera, ¿no? En estos tiempos, con el avance de la tecnología, no es necesario acceso al Internet para todas las personas, para acceso a la actualidad, para garantizar una educación para los niños que van a ser las futuras generaciones del país. Es necesario garantizar un estándar con estos puntos. Y esto es un resultado solamente en una microperspectiva para estos 2 fraccionamientos y la área afuera. La educación. Sí, claro, para entrar a un fraccionamiento y decidir estos procesos es necesario un nivel socioeconómico y un certificado de la universidad tiene la capacidad, es no seguridad, pero tiene la capacidad para acceso a más dinero. Aquí es el resultado en porcentaje, otra vez, con población arriba de años, de 25, que tienen un grado en educación superior. En dentro es una color en total, homogéneo, y afuera es heterogéneo. Esto es otra vez un indicador para verificar diferentes niveles de lo privado y lo público. Y también es necesario revisar
el trabajo de las personas, datos de INEGI son más de 12 años, con grado de nivel superior o posgrado. Aquí es la primera vez una diferenciación posible dentro de del fraccionamiento, y este color existe allá. Y para esto es ahora una propuesta como académico para cómo es la realidad, y las estrategias para continuar estos puntos no es la responsabilidad de los académicos. Nosotros busquemos la situación actual y también podemos con nosotros conocimiento de un fenómeno o de una área de estudios apoyar para buscar una estrategia con estos puntos. Y con esto yo quiero decir muchas gracias para la invitación, y disculpe mi español, pero es mi primera vez aquí en México. Para esto es 8 meses para aprender, pero está bien. Muchas gracias. Bueno, espero que haya sido de su agrado a todos. A partir de ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. No sé, quien tenga alguna pregunta, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Perdón, soy el arquitecto Mario Lozano. Yo sí veo, doctor, en la explicación algunas cosas que faltan quizás de explicar aquí en el fenómeno en Guadalajara. Quizás la más importante viene del cambio en la ley de fraccionamientos, donde se permitían los fraccionamientos cerrados, que nos permitían hacer una especie de trampa en la que podíamos redensificar o densificar mucho más un área. Los fraccionamientos cerrados permitían calles de 6 metros y un fraccionamiento abierto no permitía una menor de 11 metros. Lotes mucho más chicos. Ese es un fenómeno que quizás hizo que se cambiara mucho el tipo de fraccionamientos, porque las ciudades cerradas han existido desde hace 5,000 años, ¿no? Sí. Pero aquí la densificación sí era importante por el costo del suelo. Y otra cosa muy importante es que fuera del perímetro del periférico todos los terrenos eran ejidales y antes no se podían vender. A partir de que le dieron a los ejidatarios la oportunidad de privatizar su tierra para venderla como terreno privado, hubo una expansión impresionante en el perímetro de la ciudad, que eso no lo toma en cuenta en las observaciones. Creo que es importante. Sí, definitivamente. Gracias por estas anotaciones. Sí, el punto de la... ¿Está bien? Sí, sí. El punto... okay. El punto con las regulaciones es muy importante. Y el cambio de estas leyes para la construcción, claramente este es el punto para verificar y estudiar estos cambios y los efectos que son resultados de estos cambios. Y este punto también con el periférico, sí, fue solamente una introducción. La intención fue una introducción para este fenómeno, y en un año los resultados tienen la capacidad para estar más en detalle, y para esto es necesario estudios en macro perspectiva y también estudios especiales para diferentes tipos sobre la plusvalía y la interpretación. Este fenómeno, por ejemplo, ahora de los fraccionamientos es no solamente accesible para nivel alto, ahora es la tendencia para nivel medio, y también existen pequeños cotos también con esta impresión de la vida dentro de un fraccionamiento para otros niveles. Pero mi pregunta es si para una familia con 4 personas 32 metros cuadrados es tan suficiente para una vivienda. Y claro, es un sueño vivir en un fraccionamiento, áreas verdes y todo esto dentro de la comunidad, pero este sueño no es accesible para todos. Dante Lepe. ¿Hay alguna ciudad en el mundo que haya iniciado este proceso de
eliminar los muros y que sus resultados sean ya positivos? Yo no tengo el conocimiento de todas las ciudades en el mundo y en Latinoamérica, pero por ejemplo, aquí en la zona metropolitana existen ejemplos de fraccionamientos que fueron un inicio con muros y las personas dentro del fraccionamiento quitan el muro. ¿Y por qué? Un ejemplo es porque es la accesibilidad y un otro ejemplo es por ejemplo los costos de la seguridad para pagar y con intereses privados. Creo esos son dos niveles para la respuesta. Un nivel estatal del gobierno para iniciar y no sé la palabra, la confrontación de urbanizaciones cerradas para restricciones y regulaciones de este punto, para intervenciones, y el otro es el punto individual de la comunidad, a una microperspectiva, por ejemplo, dentro del fraccionamiento, para realizar. Esa seguridad no es relevante y nosotros pagamos mucho para seguridad, pero nosotros tenemos con todos los fraccionamientos en la zona una área con mucha seguridad sin pagar la seguridad para cada fraccionamiento. Y yo fui posible entrar a un fraccionamiento y cerca en el norte de Zapopan, y fue el fraccionamiento Quinto de Bosques y a La Camina. Allá fueron muchísimos fraccionamientos en las dos direcciones de la calle, y un fraccionamiento fue especial. Yo tengo una fotografía. Sí, esto es el fraccionamiento. Y esto fue la fotografía especial porque yo tomé la fotografía. Aquí, claramente, es la entrada de un fraccionamiento con control para entrar y todo esto, pero abandonado. Y esto fue un resultado, es necesario también, yo voy a ir allá a preguntar qué pasa con estos puntos. Estos pueden ser muchas personas. Este resultado tiene una razón. Y es necesario no buscar ahora una respuesta, pero verificar la realidad con estos puntos, y esto puede ser una tendencia. No sé, es necesario verificar esto más. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Más que pregunta, son dos recomendaciones que yo no alcanzo a observar. En el primer cuadro, y acaba de ser anunciado en esta semana ya de manera formal, en los próximos 20 años se viene lo que es este concepto de ciudad creativa digital, que en teoría va a cambiar en mucho los espacios. Aunque es de las zonas más viejas, sí hay también espacios cerrados en esa zona. Entonces, supongo que la dinámica va a cambiar en ese sentido, espacios cerrados, pero también en este aspecto del rescate de espacios públicos, que yo también pensé que ibas a abordar un poco esa parte. Y la otra es que ya hay, cuando menos en el discurso, un planteamiento de estrategias en términos de política, de gobierno, para que la gente regrese y repoblar lo que es el primer cuadro de Guadalajara. Es decir, contrarrestar este efecto que tú nos presentaste, de que a través de estas décadas, en tu análisis, la gente hay una tendencia del centro salir hacia afuera. Y ahora, en teoría, cuando menos, está esa idea de regresar la gente pues a lo que es el primer cuadro de la ciudad, repoblar esta zona, y ya se empieza a mostrar una tendencia de crear espacios cerrados en este primer cuadro, en donde antes había talleres o había tenerías, impresionante, aún a pesar de que hay una restricción para modificar la estructura por fuera, lo están haciendo, están respetando las paredes tal y como están, pero la pura pared, porque hacia adentro se están construyendo en horizontal
espacios cerrados. Entonces es una recomendación hacer esas dos consideraciones en tu estudio. La segunda recomendación es un proceso de la revitalización de la ciudad, para buscar otra vez una oferta, también el proceso de la gentrificación de la ciudad para otra vez. Así, primeramente fue esta tendencia para salir el núcleo de la ciudad afuera, para una capacidad para las personas van a regresar. Sí, esto es una grande responsabilidad también. Y sí, leo ayer la ciudad digital, y es creo un proyecto interesante para conocer más para mí, pero no tengo información de estos puntos. Y sí, gracias. Mi pregunta es con relación a estos cotos que hay o estos barrios cerrados. Si vio en sus estudios que están realizando que el fenómeno que se estaba dando era de que son fraccionamientos o barrios dormitorio. En algunos, como el de Ciudad Bugambilia o el fraccionamiento de Bugambilia, sí pusieron algo de equipamiento, pero después de ver este tipo de fraccionamientos, los desarrolladores se lo pasan al Estado y entonces es cuando surgen necesidades. Oye, ¿sabes qué? Todos salimos a la misma hora, nada más hay una salida. Entonces se hace ahí un embudo. Y todos necesitamos un centro de salud, educación, guarderías. Todo ese contexto, no sé si lo tomaron, lo vio o va a empezar a checar, porque ese es el verdadero problema de este fenómeno. Y pues no sé si hay alguna diferencia, si hubo algún parámetro para uno u otro fraccionamiento que ya haya estudiado. Gracias. Este ejemplo con Bugambilias tienen dentro un centro comercial que también tiene la capacidad. Esto es un caso especial. Bugambilias tienen dentro un centro comercial y también una escuela. Para estas necesidades que son necesarias, educación, acceso a salud y todos estos puntos son necesarios para cada persona y esto es otra vez donde lo privado va a regresar a lo público. También los centros comerciales tienen una conexión cerca de estas áreas de los fraccionamientos y nosotros buscamos estos fenómenos de corta distancia con estos puntos y sí, estos puntos, ¿qué es necesario para una persona? ¿Es alimentos? ¿Es necesario una educación? Primeramente, número 2 es acceso a salud. Después la educación es necesario en trabajo y áreas recreativas que existen en muchos fraccionamientos, pero por ejemplo, y este punto me gusta mucho con ciudades para dormir, y el fin de semana vivir allá. Esto también otros investigadores tienen una argumentación. La palabra es las islas de la modernidad, por ejemplo, un geógrafo de la UNAM, del Instituto de Geografía, tiene una argumentación en esta dirección. Esto es muy interesante, cómo la hipótesis va a ser cómo lo privado buscar otra vez lo público, con estos accesos que son necesarios. Pero es esto es un punto, yo tengo mi proyecto de doctorado y un proyecto de doctorado, la investigación es necesaria un límite, también un espacio con fronteras para limitar el trabajo. Es una planeación para 2 años, 3 años. Y también dentro de la comunidad académica nosotros queremos crear un macroproyecto para continuar con la investigación, pero para esto es necesario más capacidades, es necesario colaboración y acceso a datos y también es necesario recursos.
para la colaboración. Y creo este es un ejemplo de estas respuestas. Preguntas son un ejemplo cómo nosotros buscamos, nosotros para evidencia, para la realidad y sí, para iniciar una colaboración. Esto es necesario. Este punto con entrar, yo tengo un tema difícil. Esto es muy fácil para entrar y tomar una fotografía y hablar con las autoridades, pero todos los fraccionamientos dicen, sí, claro, es una investigación de la universidad. ¿Usted es residente del fraccionamiento? Sí, no accesibilidad. Para entrar. Esto es el punto de la cooperación para verificar esos intereses. Esto es necesario, esto es muchísimo complicado para entrar. Y accesibilidad a las autoridades que tienen la responsabilidad a un nivel alto para hablar. Una propuesta también es yo quiero preparar con mis alumnos un cuestionario para los motivos de las personas dentro de fraccionamientos, porque ellos viven allá. Mucho, la opinión general sí es la seguridad. Pero yo creo seguridad es una importancia, pero también son otros puntos relevantes que existen para este movimiento y es necesario verificar estos puntos, por ejemplo, con un cuestionario para un porcentaje de las personas que viven allá para verificar su interés. Afuera del muro es posible interpretar mucho, en dentro es posible interpretar mucho, pero en común es la realidad con estos puntos. Gracias. Bueno, no queda más que cerrar esta pequeña conferencia que acabamos de tener el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los presentes, a nombre de Secretaría de Educación, a nombre de Secretaría de la Subsecretaría de Planeación. Queremos también extenderle un reconocimiento al maestro Bernd Pfannenstein, que al CALCE dice. La Subsecretaría de Planeación y Evaluación, a través de Jalisco Regional, extiende el presente reconocimiento al doctor Bernd Pfannenstein. Maestro. Por su invaluable aportación y apoyo a Jalisco Regional en la construcción del conocimiento y la impartición de la conferencia Efectos de la privatización de espacios públicos, fraccionamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Nos permitimos ofrecer la colaboración del Gobierno del Estado de las Dependencias a través de Jalisco Regional para darle seguimiento a este estudio, colaborar y también aprovechar de las verificaciones y comprobaciones que se hagan. Sí. ¿Sirve el micro? Sí, con este punto, primeramente para verificar es proyecto de doctorado y maestro. Esos asuntos son muy importantes, no con títulos, no interesa ni un título académico, pero otras personas tienen problemas si es un título falso. Y el punto más importante es preparar una carpeta con mi propuesta, con 7 páginas de la investigación, con los objetivos, la importancia, justificación, antecedentes generales, antecedentes locales y también mis datos de contactos. Y esto fue una presentación, pero esto es la base para la colaboración y yo aprovecho mucho la invitación y también, si es posible, la colaboración para continuar. Gracias. Le entregaremos una copia del registro de asistencia donde viene el correo electrónico y los datos de teléfono para que podamos seguir en contacto todos con el maestro. Sí. Gracias. Muchas gracias.
ofrecer la colaboración del gobierno del Estado de las dependencias a través de que hay, o estos barrios cerrados, si vio en